Muy bien, buenas tardes. Y como les decía, en la clase de hoy vamos a seguir viendo las características generales de las funciones para después pasar a las distintas clases de funciones, al menos las que vamos a ir viendo en este curso. Algunas conocidas por ustedes como función lineal, función cuadrática, que las pueden haber llegado a ver en el secundario, y otra que las vamos a ir por ahí viendo durante la cursada. Bien. Profe, yo pude ver la grabación. Ah, buenísimo. Bueno, me alegro entonces. Sí, después lo pude acomodar y creo que, bueno, finalmente se pudo ver. Bueno, en la clase pasada habíamos dado la definición de una función. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que una función f definida de un conjunto A en un conjunto B era una aplicación que le asignaba a cada elemento del conjunto A un único elemento en el conjunto B, ¿sí? Es decir, que con los diagramas de Venn que habíamos visto, que son estos dibujitos, que por ahí se usa bastante para clarificar por ahí, significaba que a cada elemento del conjunto Profe, le tiene que corresponder uno y solo uno del conjunto B, ¿sí? Es decir, que podríamos tener una situación como esta. Profe, No se ve bien la pizarra, profe. no se escucha. No se ve la pizarra. No se ve la pizarra. Chicos, Acuérdense que para ver la pizarra A mí se me ve Otra perfecto cámara. la pizarra. tienen que otra hacerle cámara. doble clic Ah, hay otra cámara, en la ventanita donde está la cámara. Listo. ¿Está bien? Porque en una estoy enfocando con el celular, que es donde se ve bien la pizarra, y el otro enfoco con la computadora para ver lo que estoy viendo yo, digamos, para poder verlos a ustedes, digamos. ¿Ahora Ahí sí? está. ¿Vieron? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, decía una función f de un conjunto A en un conjunto B, era una aplicación de tal manera que a cada elemento del conjunto A le asignaba uno y solo uno elemento del conjunto B. Y entonces podríamos tener esta situación así. Incluso podría suceder que queden elementos sueltos acá en B, ¿sí? Eso habíamos dicho que a los conjuntos, a los elementos a los cuales le llegan flechita, por así decirlo, esos elementos eran los que estaban en la imagen de B. Imagen de la función, ¿sí? Mientras que podían quedar algunos elementos a los cuales no les llegaban flechita, que estaban en lo que se llama el conjunto de llegada, ¿sí? O sea, B es el conjunto de llegada. Entonces, habíamos dicho que no cualquier relación entre un conjunto A y un conjunto B va a ser una función. O sea, para que sea función se tiene que cumplir eso, ¿sí? De que a cada elemento del conjunto A le corresponda un único elemento del conjunto B. Esto que lo puse a propósito, que le llegan dos flechitas, parecería que no estaría cumpliendo esa definición, pero sin embargo, fíjense, a cada elemento del conjunto A le corresponde uno solo de B. Es decir, a este le corresponde uno solo, y a este otro elemento del conjunto A, que es un elemento distinto del anterior, también le corresponde uno solo, ¿sí? Entonces sí es una función, por más que a este le lleguen dos. Es decir, que esta es imagen, podríamos decir, doble de estos dos elementos, ¿sí? Pero eso no afecta en cuanto a la definición. Sí, podría decir que no es función si, por ejemplo, pasaría al revés, algo así. Por ejemplo, que tengo acá esta situación. Es decir, que de este elemento estarían saliendo dos flechitas, es decir, que este elemento tiene dos imágenes, ¿sí? Entonces ahí ya no estaría cumpliendo la definición, porque a este elemento le corresponden dos imágenes distintas, ¿sí? Acuérdense la definición, a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo uno, es decir, una sola imagen, ¿sí? En este caso, este ejemplo no sería función, ¿sí? Bueno,
todo esto para recordar un poquito la definición de función, que es muy importante, acuérdensela siempre para tanto para los parciales que vamos a ver, o el que vaya final, lo mismo, ¿sí? Es un tema que siempre le preguntamos esto, la definición de función, porque es algo con lo cual vamos a trabajar durante todo el año, digamos, ¿sí? Bueno, hay otra forma de poder darnos cuenta si una gráfica corresponde a una función o no. Esto es mirando los diagramas de Venn, pero no siempre tenemos la posibilidad de contar con estos diagramas de Venn, ¿sí? Vamos a preguntarnos entonces si toda gráfica corresponde a una función. O sea, si toda gráfica es función, y la respuesta no, hay un criterio que lo van a usar, criterio de la recta vertical, que me permite decir cuándo una gráfica es función o no, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta gráfica, o tengo esta otra, la vamos a ver enseguida. Aquí sería recto, bien recto esto. X, o tengo esta otra, o tengo, qué sé yo, esta otra. Bueno, ¿cómo me doy cuenta si estas gráficas corresponden a una función o no? Siempre pensando en la definición. Lo que yo tengo que ver es si para cada valor de x, o para distintos valores de x, me corresponde distintos valores de y, ¿sí? O sea, no puede suceder que para un mismo valor de x obtener dos imágenes distintas, es decir, lo que pasaba acá. No puede a un mismo valor de x corresponderle dos valores de y o dos valores de función diferentes, ¿sí? Porque si no la función no estaría bien definida. Entonces, si yo miro por ejemplo, el primer gráfico, para darme cuenta si es función o no, yo, por ejemplo, miro este valor de x, que podría ser el 1, por así decirlo, pero no importa, no le ponemos valor. Me voy hasta donde se corta con la gráfica de la función, supongamos que esta es la función f, y veo que para este valor de x obtengo esta imagen. No hay otra imagen diferente, ¿sí? Si tomo otro valor de x, que podría tomarlo por acá, me voy hasta donde se corta con la gráfica y encuentro la imagen que sería este puntito. Para este valor obtengo esta imagen, para este valor distinto de x obtengo otra imagen distinta. Acá en esta función, por lo tanto, en esta gráfica podría decir que esta sí es una función, ¿sí? O sea, Profe, en el chat preguntan si puede repetir qué es imagen. Bien, sí, ahí lo repetimos. La imagen sería el conjunto de valores que toma la variable dependiente, es decir, la variable y. Serían todos los, por así decirlo, todos los valores de la función. Si miramos los diagramas de Venn, serían todos los valores a los que le llegan flechitas. Es decir, que son todos los valores del conjunto B, si pensamos en la definición que le había dado el otro día, después revísenla en el apunte o en el video, son todos los elementos o todos los valores de I que están en el conjunto B, para los cuales existe un X en A, de tal manera que I es igual a f de X. Pasado en castellano, como les decía, serían todos los valores que están en el conjunto B, que son imagen de algún elemento de A. Quiere decir que, digamos, va a haber una flechita, por así decirlo, que le
asigna a este valor de X, le asigna este valor de Y. Es decir, una flechita que sale de X y llega a ese Y. Entonces, todos los valores a los cuales le llegan flechita serían los que forman el conjunto de la imagen de la función. ¿Sí? En esta gráfica que habíamos visto también el otro día, que es la de la función y igual a x al cubo, la imagen serían todos los valores de y que yo los tengo que sacar, digamos, tomando todos los puntos de la gráfica y trasladándolos hasta el eje y. ¿Sí? Cuando yo tengo la gráfica, tomo todos los puntos de la gráfica, los traslado hacia el eje y esos valores de y serían la imagen. En este caso, por ejemplo, este podría decir el 1, le correspondería el 1. Al 2, que estaría por acá, bueno, si esta fuera la función x al cubo, 2 al cubo me daría 8, o sea, debería estar por acá arriba, el 8. ¿Sí? Pero va a haber alguno acá entre el 0 y el 1. Al 0 le correspondería el 0, por ejemplo, porque sería este puntito. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son todos estos valores de y? Va a haber alguno acá entre el 0 y el 1, puede ser el 0,5, el 0,8, que van a ir a parar a todos los valores que están acá entre el 0 y el 1 también. Es decir, ¿cuál sería mi imagen? Y del 0 para arriba, todos los números reales. Y para abajo también, porque todos estos van a ir a parar. Este va a ir a parar, por ejemplo, al -1, irá otro por acá abajo que irá a ir a parar al -8, y así todos estos que si yo los proyecto sobre el eje de las y, me van a ir dando todos los números reales negativos. ¿Se entiende? Entonces, la imagen de esta función serían todos los números reales. ¿Sí? Bien. En cambio, en esta otra, primero vamos a ver si es función. Y yo digo sí, porque esta también es función. ¿Por qué? Porque para distintos valores de x, obtengo distintos valores de y. O sea, para este valor de x me da este valor de y. Para este otro x, que estará por acá de este otro lado, un negativo, por ejemplo, también voy a obtener, no importa si obtengo el mismo valor de y, pero a este valor de x le corresponde una y solo una imagen. Y a este otro valor de x le corresponde también una y solo una imagen. Este sería el caso de este dibujito que habíamos hecho acá arriba, que para dos valores de x diferentes van a parar al mismo. ¿Sí? Por ejemplo, podría decir que para el -1 y para el 1 van a parar los dos al 1. ¿Sí? Por ejemplo, si este fuera el caso, este sería el 1, este sería el 1 y este sería el -1, y al 1 le corresponde por imagen el 1. Y al -1 también le corresponde por imagen el 1. ¿Sí? Es decir, tanto sale una flechita del -1 que va a parar al 1 y del 1 también que va a parar al 1. ¿Sí? Bueno, también es función. ¿Qué pasará en este gráfico que hice acá abajo? Que es como una parábola acostada, por así decirlo. Si yo tomo este valor de x, encuentro que si me voy para arriba, le correspondería este valor de y. Supongamos que puede ser el 1, 1. ¿Sí? Pero también a este mismo valor de x le corresponde otro valor de y, que está por acá abajo. ¿Se entiende? O sea, para un mismo valor de x me corresponde un valor de y otro valor de y negativo. Eso sería la situación mirando el diagrama de Venn que está acá abajo. Es decir, a un mismo x le corresponderían dos imágenes distintas. Y entonces este caso no es la gráfica de ninguna función. ¿Sí? Por lo tanto, esta no. ¿Qué es esto del criterio de la recta vertical que les había dicho? Bueno, el criterio de la recta vertical me permite, mirando una gráfica, decidir si es función o no. Eso lo tiene por ahí en algún ejercicio del práctico. A ver, que ya les digo cuál sería. El práctico de funciones, ¿no? En el práctico de funciones, ya les digo. A ver qué numerito de ejercicio. Los primeros son. En el ejercicio 6 dice, ¿cuáles de las siguientes gráficas corresponden a una función en R? ¿Sí?
En R quiere decir que son números reales. Estamos hablando, todas las funciones que vemos acá son funciones en R, ¿sí? Dentro de los números reales, quiere decir. Bueno, en el ejercicio 6, entonces tienen que usar esto, el criterio de la recta vertical, para determinar si una gráfica es o no es función, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, yo tengo la gráfica. Si yo trazo una recta vertical, ¿sí? O sea, una recta paralela al eje Y, diríamos, en cualquier parte de la gráfica, y me corta a la gráfica en un solo punto, entonces esa gráfica es función. Si esa recta vertical corta a la gráfica en más de un punto, entonces esa gráfica no corresponde a una función. Entonces, fíjense esta que habíamos dicho, sí, yo trazo una recta vertical acá, corta en un solo punto la gráfica, entonces es función. Si hubiera trazado la recta vertical hacia acá, hacia la izquierda, por ejemplo, también la trazo por acá, y veo que me corta la gráfica siempre en un solo punto. Entonces es función, ¿sí? ¿Qué pasa con esta que estaría acá? Que es como una B corta. Bueno, trazo una recta vertical, por ejemplo, por acá, y veo que corta la gráfica en un solo punto. Si trazo una recta vertical más acá a la derecha, también corta a la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, esta también dijimos que es función. ¿Qué pasa con esta parábola acostada que habíamos dicho? ¿Por qué no? ¿Por qué no es función? Si yo trazo una recta vertical, por acá, donde justamente en el punto que habíamos marcado, puedo ver que esa recta vertical me corta a la gráfica en dos puntos, por lo tanto digo que no es función, ¿sí? En cualquier punto yo tengo que poder trazar una recta vertical y siempre me tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. Porque, por ejemplo, esta última que habíamos hecho acá, ¿será función o no? Bueno, porque si yo trazo una recta vertical, por ejemplo, por acá, ahí sí me corta en un solo punto. O si la trazo por acá, me corta en este solo punto, ¿sí? Pero si trazo esa recta acá, ahí veo que me corta en 1, 2 y 3 puntos. Eso me estaría diciendo que en ese valor de X le corresponderían 3 imágenes. Y entonces por eso esta gráfica no sería función. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bueno, con eso tenían para resolver ahí el ejercicio 6. ¿Sí? Vamos a ver algo que tienen también ustedes ahí en la práctica después, más adelante, que son funciones como esta B corta que dibujé ahí, que se llaman funciones definidas por tramos o funciones definidas a trozos, también se le dice. Bueno, por ejemplo, entonces, vamos a ver funciones definidas por tramos. Un ejemplo bastante clásico de este tipo de funciones, y una función bastante utilizada también, es la función valor absoluto, por ejemplo. La función valor absoluto se define así como definieron cuando vieron los números reales. ¿Se acuerdan que se simbolizaba con dos rayitas así? El valor absoluto de un número real, ¿recuerdan? Bueno, y eso, cuando vieron los números reales, se acuerdan que se definía con una llave porque tenía dos posibilidades. Dependiendo de si
el argumento de la función, es decir, lo que está dentro de estas barritas, lo que está dentro del valor absoluto, dependiendo de si es positivo o es negativo, tenía un valor o tenía otro, ¿sí? Entonces, esto me decía que la función valor absoluto vale el mismo x, es decir, queda como está, sin las barritas, si el valor de x es mayor que 0, quiere decir que es positivo, ¿sí? O sea, cuando lo de adentro es positivo, la función vale ese mismo número, el x, como está. Por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de 3, como el 3 es positivo, valor absoluto de 3 queda 3 directamente, ¿sí? Pero cuando lo de adentro es negativo, ¿qué pasaba? Le tenía que cambiar el signo, ¿sí? Entonces, esta función valía menos x si x fuera negativo o menor que 0, ¿sí? Cuando digo menor que 0 es lo mismo que decir negativo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la función valor absoluto vale x si x es mayor que 0 y vale menos x si el x es negativo. ¿Por qué será eso? Cuando yo calculo el valor absoluto, por ejemplo, de menos 5, según esta definición sería menos lo que está afectado por las barritas. Es decir, esto sería menos el menos 5. Y entonces de esa manera, valor absoluto de menos 5, menos por menos, ¿qué me queda? Más. Me queda 5 positivo. ¿Se entiende? O sea, siempre el valor absoluto de un número me tiene que dar positivo, ¿sí? Es decir, es ese número positivo. Siempre el resultado me va a dar positivo. Por eso, para que el resultado siempre me dé positivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando lo de adentro es negativo, le tengo que cambiar el signo para que me quede positivo. Y eso es lo que dice esta definición. Me faltaría ver qué pasa cuando es 0. Ahí no tiene ni signo positivo ni negativo, entonces me falta definir acá qué pasaría si es 0. Bueno, se pone que cuando es valor absoluto de 0 es 0. Entonces la función esta va a valer 0 si el x es igual a 0. ¿Está? Bueno, esa es la definición de la función valor absoluto, ¿sí? Y la gráfica es esa que les había mostrado hoy, que es como una B corta, ¿sí? Porque si ustedes hacen una tablita de valores, valor absoluto de x, f de x igual al valor absoluto de x, tomamos valores como siempre, algunos negativos, positivos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bueno, el valor absoluto de estos números me van a dar los mismos números, pero siempre positivos, ¿sí? Entonces, para menos 3 me va a dar, el valor absoluto me va a dar 3 positivo. Para menos 2, 2 positivo. Para menos 1, 1. Para el 0, 0. Para el 1, 1. Y para el 2, 2. ¿Sí? Y entonces la gráfica de esta función es como la que les había dibujado, por eso queda como una B corta. ¿Por qué? Para el menos 1 vale 1. Pero también para el menos 1 vale o toma el mismo valor. ¿Sí? Me da este punto y este punto. Para 0 me daba 0. Para menos 2, lo mismo que para el 2, me da 2. O sea, para 2 el valor absoluto sigue siendo el mismo número, 2. Y para menos 2 también me da 2. ¿Sí? Bueno, uniendo estos puntitos, entonces la gráfica me queda de esa forma, como habíamos visto la que dijimos hoy que era función. ¿Sí? Estas funciones definidas así con una llave que toma, como por así decirlo, distintos valores según la x, o según lo que valga la x, se llaman funciones definidas por tramos. ¿Sí? Esto que estoy poniendo acá va a conformar el dominio
de la función. O sea, el dominio en este caso de esta clase de funciones lo vamos a mirar acá. Y la imagen, de paso repasamos, ¿cuál será la imagen de esta función valor absoluto? La imagen son todos los valores que toma la función, que toma la i, dijimos, ¿sí? Y fíjense acá, todos los valores que me está dando la i. ¿Qué signo tienen siempre? ¿Se dan cuenta que están del 0 para arriba? Todos los valores que va a tomar la función esta, ¿sí? No hay una gráfica por acá abajo, o sea que valores negativos no va a tomar. Por lo tanto, la imagen de esta función serían desde el 0 a infinito, o dicho de otra manera, lo decimos también para abreviar, decíamos el conjunto de los números reales positivos, ¿sí? O también, si lo quieren escribir bien y completo, sería, lo voy a escribir acá, el conjunto de los i pertenecientes a los números reales, tales que la i sea mayor o igual que 0. Otra forma también de escribirlo es usando intervalos. Ustedes cuando vieron los números reales habrán visto los intervalos, y el intervalo es justamente un conjunto de números reales. ¿Cuáles serían esos números reales cuando yo quiero decir los i mayores que 0? Y el intervalo sería desde 0 para arriba, todos. Eso es, desde 0 a infinito. En forma de intervalo sería así. El intervalo desde 0 a infinito. ¿Sí? Que es lo mismo que decir todos los reales, o es lo mismo que decir esto que puse acá entre llaves, que simboliza el conjunto de todos los números reales, tales que esos números reales son mayores o iguales que 0. Es decir, los reales positivos. ¿Sí? Otro ejemplo de funciones así definidas por tramos, podría darles vamos a mirar algunos de los que tienen en la práctica. Veamos. Entre los ejercicios de la práctica tienen, ya pasando a después del 10, 11, por ahí. Fíjense. Bueno, por ejemplo, el ejercicio 12. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Usted dijo la imagen son todos los valores que toma y los que toma X, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo se define? Los valores que toma X serían los del dominio, los que van a conformar el dominio, ¿sí? O sea, los valores siempre de la variable independiente, es decir, de la X, son el dominio, ¿sí? Y los valores que toma la Y son los de la imagen, ¿sí? Vamos a ver en este ejercicio 12, que tienen ahí en la práctica, del trabajo práctico 2 sería este. Dice, la función f de x vale x más 1 en valor absoluto. Está definida así. Y vale esa función si x menor o igual que menos 1. Después dice que toma el valor 1 medio x cuadrado menos 1 medio. Sí. Eso quiere decir que la x está entre menos 1 y 1. Acá el menos 1 no lo incluye, y acá al tener el igual significa que el 1 sí lo incluye. ¿Sí? Vamos a ver qué significa eso en la gráfica. Y por otro lado vale la función 3x menos 1 si la x fuera mayor que 1.
Para esta función les pide determinar el dominio, los intervalos donde la función crece o decrece, intersecciones con los ejes, y después calcular ahí unas cuentitas en base a los valores de la función en 1, en 8 o en -3. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a tratar de hacer es la gráfica de esta función. Como la función está definida así por tramos, significa que si yo voy a usar una tabla de valores, tendría que hacer como 3 tablas de valores, una con valores de x menores o iguales que -1, que me va a permitir graficar esta parte, una con valores de x entre -1 y 1, me va a permitir graficar esta otra, y otra con valores de x mayores que 1, para graficar esta otra parte. Pero estas 3 partes no es que van a ser 3 gráficas separadas, sino que van a estar graficadas en el mismo sistema de ejes cartesianos, porque se trata de la misma función f de x, ¿sí? Bueno, entonces, valores de x menores, o inclusive el -1, tendría que entonces tomar, por ejemplo, el -1, dije, -2, -3, -4. Y en ese caso, la parte de la función que vale sería valor absoluto de x más 1. ¿Sí? Bien. Si reemplazo y calculo, ¿cuánto vale el valor absoluto en este caso de x más 1? Bueno, el x lo reemplazo y me daría -1 más 1, 0. Valor absoluto de 0, 0. En el -2 más 1, bueno, voy a ir haciendo la cuenta para que les quede. -2 más 1, valor absoluto de eso, ¿qué me daría? Valor absoluto de -1. Pero el valor absoluto de -1, ¿qué es? 1. ¿Sí? En el -3, valor absoluto de, reemplazo la x, -3 más 1. Valor absoluto de -3 más 1 me daría valor absoluto de -2, que es 2. ¿Sí? Y en el -4 más 1, en valor absoluto me queda -3, y el valor absoluto de -3 es 3. Bien, intento hacer la gráfica acá. Acá tendría el 0, acá tendría el -1, el -2, -3. Y el -4 si quieren también. Bueno, dije que el -1 vale 0. Me daría acá. Para -2 vale 1. Supongamos que acá tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces dije, el -2 me daría 1 por acá. Para -3 me daría 2 por acá. Para -4 me da 3 por acá. Recuerden la gráfica de valor absoluto, ¿sí? No importa que tenga acá un +1, habíamos dicho que era como una especie de B corta. ¿Recuerdan? Voy a volver a poner la pantalla que no me estoy viendo. Bien. La gráfica de esta de valor absoluto era como una especie de B corta, habíamos dicho. Bueno, y acá lo que pasa que en este caso, la parte de esa B corta que quedaría graficada sería la parte de la izquierda de esa B corta. Si yo graficaría para valores que estén a la derecha del -1, me daría esta otra parte de acá, ¿sí? La otra parte de la función valor absoluto, que en este caso, como a la x le estoy sumando 1, la gráfica es la misma que habíamos visto de la de valor absoluto, que cortaba acá en el 0, pero al sumarle 1 a la x, eso hace que la gráfica se corra 1 para la izquierda. ¿Sí? De todas maneras, ustedes hacen la tablita de valores y la van a poder graficar así, pero está bueno que se aprendan estas ideas de desplazamiento de funciones. Acuérdense que cuando le sumo a la x, si en este caso le sumo, me corro hacia la izquierda. ¿Cuánto? Acá le sumo 1, me corro 1 a la izquierda. Quiere decir que la gráfica de esta es la misma que la del valor absoluto de x que habíamos visto hoy,
pero en lugar de tener el pico en el 0, tendría el pico corrido 1 para la izquierda, ¿sí? Bueno, esta parte la borro porque no va. La parte de la derecha no iría. Ahora tendré que hacer otra tablita de valores, con valores de x que estén entre menos 1 y 1, para graficar la función esta, 1/2 de x cuadrado menos 1/2. Ustedes van a hacer esa tablita de valores y les va a dar, después háganla ustedes para, por ejemplo, menos 0,9, menos 0,8, menos 0,5, en 0, y los mismos valores positivos, 0,5, 0,8 y 0,9, pueden hacer las cuentas, y les va a dar una gráfica. Esta es una parábola porque la x está elevada al cuadrado, pero le va a ir dando una gráfica que va a ser algo así. ¿Sí? Acá estaría el 1, y acá abajo en 0, esta función, fíjense cuánto vale en 0. En 0 ya podría poner el valor porque sería 0 al cuadrado 0, por 1/2 me da 0, menos 1/2. O sea, en 0 me daría menos 1/2 o 0,5 negativo, que estaría acá abajo. ¿Está bien? Bien. Y me faltaría graficar la otra parte, que es para valores Profe, de... pero si a vos te da ese número y te da negativo, ¿no era que nunca tenía que estar negativo en el valor absoluto? A ver, no te escuché bien, repetime la pregunta. De que si te da menos 1/2, ¿no tenés que cambiarlo a 1/2 positivo? Como hiciste en la anterior. No, porque ahí la función que estoy tomando en cuenta es esta del medio, esta, ¿sí? Pero esa función no tiene valor absoluto, ¿sí? La que tenía valor absoluto es la de arriba, que ya la graficamos y me da esta parte, ¿sí? Pero la función esta del medio es una parábola común y corriente, digamos, que no tiene valor absoluto, o sea que si me da menos 1/2, queda así, menos 1/2, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Lo mismo cuando grafique Yo tengo una consulta. esta otra parte de abajo que me falta, ¿sí? 3x menos 1. Bueno, para graficar eso también tendré que hacer una tabla de valores, y después, en este caso, para valores de x mayores que 1, o sea que puedo tomar el 1, aunque no lo incluya acá, lo voy a tomar igual para saber si arranca ahí, desde dónde arranca, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, y lo van a reemplazar en esta función que es 3x menos 1. Es decir, el 1, aunque no lo tome ese valor la función, en esta parte, ya les digo, se lo incluyo igual, ¿sí? Para saber desde dónde arrancaría. Porque si no le doy el valor 1, le podría dar un valor que está ahí muy cerquita, el 0,9999, ¿sí? Y entonces estaría casi en el 1, lo mismo. ¿Cuánto me daría esto en 1? 3 por 1, 3, menos 1, 2. O sea, esta función en 1 debería valer 2. Todavía en ese puntito no lo voy a marcar. En realidad ya van a ver que lo voy a marcar después un puntito hueco. Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Cuánto me daría en 2? 3 por 2, 6, menos 1, 5. O sea que en 2 me daría por acá arriba 5. 5, ¿sí? Bueno, como esto es una función lineal, la gráfica me va a dar una recta. O sea que con que ya tome dos valores, suficiente, ¿sí? Ya ahí puedo trazar esta línea recta que va a ser algo así. Algo así. Fíjense que acá es como que esta parte arranca desde acá arriba, no se conecta con esta otra parte, ¿sí? No traten de unirlo acá,
porque es como que acá hay una separación, hay un salto, después ya vamos a ver más adelante qué significa eso. Pero acá esta función, como vimos, en el 1 vale 2, ¿sí? De todas maneras, como esta parte de la gráfica no lo tomaba al 1, porque me dice para x mayores que 1, eso de alguna manera lo tengo que indicar en la gráfica, porque si a mí me preguntan, mirando la gráfica, ¿cuánto vale esta función en 1? Yo le tendré que decir que en 1 podría valer 2, pero no lo toma en realidad. ¿Cómo digo eso de que no lo toma al 1? En la gráfica, para decir que ese 1 no está incluido, se le pone a la gráfica un redondelito. Nosotros decimos un puntito hueco, ¿sí? Un puntito hueco que significa que esta función en 1 debería valer 2, pero sin embargo no lo toma porque acá no está el mayor o igual que 1, sino que es mayor que 1 estrictamente, ¿sí? Lo mismo debería hacer acá con esta recta y con la parábola, ¿sí? Fíjense, cuando miro la función del medio, en el 1 sí está incluido, ¿sí? Porque acá tengo que la x puede ser menor o igual que 1, ¿sí? ¿Cómo lo indico que el 1 está incluido en la gráfica? Bueno, esta parábola en el 1, ¿cuánto me daría? 0. Es el puntito que está marcado acá. Para 1 de x, 0 de y. ¿Cómo le digo que en 1 esta función lo toma al 1 y vale 0 ahí? En lugar de un puntito hueco, ahí se pone un puntito relleno, así. Es decir, un puntito bien marcado para indicar que esta función en 1 vale 0, ¿sí? Si completaría acá la tabla que habíamos empezado a hacer, en 0,8, si ustedes le dan el valor 1, vamos a ponerlo por acá, en 1, esta función me debería dar 0, lo mismo que en el menos 1, ¿sí? En el menos 1, esta función, la del medio me refiero, la del medio, no lo incluye. Entonces ahí debería poner un puntito hueco. Pero ¿qué pasa? Si bien la parábola en el menos 1 debería valer 0, pero no lo toma, la función de arriba, la valor absoluto, ya habíamos visto que en el menos 1 sí vale 0. Y la función de arriba sí lo toma en el menos 1 porque tiene el igual. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Entonces, si bien la parábola no lo toma, pero sí la función valor absoluto lo toma, y entonces finalmente ese puntito queda incluido en la gráfica, ¿sí? A diferencia de coordenadas. Profe, disculpe. Sí, ¿Qué significaba cuando estaba el huequito? el huequito significa que si yo te preguntaría ¿cuánto vale esta función en 1? ¿Sí? Y yo iría a mirar acá, en el 1, ¿cuánto vale? Parecería que tiene que valer 2, pero al tener un puntito hueco significa que no lo toma a ese valor, ¿sí? O matemáticamente decimos que no existe la imagen del 1, ¿sí? O sea que para el 1 no tendría ningún valor. Distinto a si me preguntan cuánto vale esta función, borremos esto porque dije algo mal. Si bien la función esta de arriba no lo toma, ¿sí? Parecería que en 1 vale 2, pero no lo toma, no lo incluye, quiere decir al 2, pero sí lo incluye donde está el puntito relleno, ¿sí? Entonces, si me preguntarían cuánto vale esta función en 1, recordemos que habíamos dicho que para que una gráfica sea función, para un mismo valor de x, no puede tener dos imágenes distintas. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me preguntaran cuánto vale en 1, yo no podría decir que en 1 vale 2
y que en 1 también vale 0. Tengo que decidir cuál de estos dos valores toma. ¿Me quedo con que en 1 vale 2 o que en 1 vale 0? Me quedo ahí nomás. Entonces, para diferenciar eso en la gráfica, al poner un puntito hueco, un puntito vacío, significa que esta función en 1 no toma el valor 2, si en 1 toma el valor 0. O sea, f en 1 vale 0. ¿Se entiende? Eso me permite distinguir, si yo trazo una recta vertical, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Tenía que cortar a la gráfica en un solo punto. Si me cortaría en esos dos puntos, tanto en el 0 como en el 2, no sería función. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que sí sea función, la función en 1 tiene que tomar un solo valor. Y ese valor que toma lo marcamos con un puntito relleno, y este otro valor que no lo toma lo marcamos con un puntito hueco. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, una vez que tengo hecha la gráfica, ahora pasamos a contestar todos los que nos preguntaba el ejercicio. Voy a rebobinar y leo el enunciado del ejercicio. Decía, esperen que me volví. Bueno, determinar el dominio, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos con el dominio de la función. El dominio de la función, dijimos, que son todos los valores que va tomando la X. Si ustedes cuando hicieron la tablita de valores, hacemos caso para calcular el dominio, para darle valores a X, cuando dijimos la función es dada por tramos, el dominio yo lo tengo que mirar acá. Esto me está dando el dominio. Es decir, que fíjense que tengo los X menores o iguales que menos 1, o sea, tengo del menos 1 para la izquierda. Si eso lo pienso en la recta numérica, tendríamos acá el menos 1, y ahí todos para la izquierda, ¿sí? Todos los menores o iguales que el menos 1. Después tengo entre el menos 1 y el 1, entre el menos 1 y el 1 agrego estos otros, aunque ahí hay un paréntesis en el 1, no lo incluye, pero sí lo incluye la función esta, ¿sí? En el menos 1 no lo incluye la función valor absoluto, pero sí lo incluye la de abajo. Al revés, quiere decir, no lo incluye la del medio, pero sí lo incluye la de arriba, ¿sí? O sea que el menos 1 estaría. El 1 lo incluye acá, la parábola, ¿sí? ¿Y qué más tengo? De los mayores que 1, es decir, que también tengo los mayores que 1, serían de aquí para allá. En definitiva, estos valores de X que voy a ir tomando son todos los que están proyectados acá sobre el eje de las X, como ven, serían todos los números reales. Y no sería de menos infinito a infinito. Claro, también lo pueden poner, si lo quieren escribir en forma de intervalo, de menos infinito a infinito. ¿Sí? Ese sería el dominio. ¿Cuál sería la imagen? No sé si lo preguntaba acá, pero ya que estamos, la imagen de esta función. Es decir, ¿cuáles son los valores que va a tomar la y? Si ustedes miran, la gráfica de esta función arranca con valores de y desde el más chiquito que va a tomar, que es este menos 0,5, y de ahí para arriba está la gráfica. En este pedacito que no hay valores de y, no hay valores de este lado, pero si proyecto los de la función valor absoluto, van a ir a parar acá. O sea que sí tengo en realidad todos estos valores entre el 0 y el 2 también, y también tengo desde el 2 para arriba, porque todos los de esta función van a ir a parar desde el 2 para arriba. O sea que la imagen sería, si lo doy en forma de intervalo, desde menos 0,5 a más infinito. El menos 0,5 lo incluyo, porque era lo que valía la función en 0, dijimos, y él lo toma a ese valor, entonces va con un corchete, ¿sí? Con respecto al punto B, que les preguntaba a Esi sobre los intervalos donde la función crece o decrece.
cuando la gráfica podríamos decir que viene así en bajada, siempre tengo que mirar, acuérdense, sobre el eje de las X, de izquierda a derecha. Entonces, si miro en el eje de las X, de izquierda a derecha, ¿cómo viene la gráfica? ¿Y hasta dónde? O sea, acá viene bajando la gráfica, ¿sí? Viene en bajada. ¿Para qué valores de X viene bajando? Podría decir que desde menos infinito hasta -1. hasta, incluso cero. podría decir, Puede ser 0. en este pedacito también sigue bajando la parábola, ¿sí? O sea que podría decir que es decreciente en el intervalo que va a ir desde menos infinito a 0. ¿Sí? Y el decreciente sería de 0 a más infinito. Bien. ¿Y dónde es creciente? De 0. Ahí, como la función está cortada, también lo tengo que cortar en el 1. Es decir, que yo voy a poner así, que es creciente. Ahí es cuando usamos el término de la unión, ¿no? O sea, Claro, cerramos. ahí es donde hay que usar la unión. Es decir, que voy a decir, es creciente en el intervalito este que va a ir desde 0 hasta el 1, unión desde el 1 en adelante. Ahí también sigue creciendo, ¿entienden? ¿Por qué hay que cortarlo? Porque ahí la función está cortada, la gráfica. Entonces también lo tengo que cortar acá cuando doy el intervalo, ¿sí? Entonces de 0 a 1 y de 1 a infinito. En esa parte la función va aumentando los valores de i. Entonces digo que ahí es creciente. Bien. A ver qué más me pedía. Intersecciones de f con los ejes de coordenada. Bueno, para buscar las intersecciones, con el eje X o con el eje Y, hacemos lo siguiente. Intersecciones con el eje X, lo que tengo que hacer es ver, serían estas que ya mirando la gráfica nos damos cuenta, pero lo que tengo que hacer es ver cuándo la f de x vale 0. ¿Sí? Cuándo la función vale 0. Entonces, como la función está dada así por tramo, por partes, lo que voy a tener que hacer es igualar a 0 cada parte y ver si están en el dominio de la función. Ahora lo vamos a ir haciendo. Y la intersección con el eje Y, lo que tengo que hacer 0 es la X. Es decir, que la X igual a 0. ¿Sí? Es decir, intersección con el eje X, hago la función igual a 0. O la Y igual a 0 sería. Y la intersección con el eje Y, al revés, hago la X igual a 0. Es decir, que lo que yo hago para la intersección con el eje Y es calcular, en realidad, cuánto vale la función en 0. ¿Y cuánto vale esta función en 0? Ya lo dijimos, en 0 me daba este punto de acá, menos 1/2. Ese lo puedo sacar fácil, menos 1/2. ¿Sí? Voy a tener que borrarlo de acá arriba. Para ver cuándo la f de x es igual a 0. ¿Sí? Eso para acuérdense que es la intersección con el eje X, ¿sí? Bueno, pero mi f de x, como estaba así por tramos, por un lado tendré que ver cuándo x más 1 es igual a 0. Bueno, ahí es fácil sacar la cuenta, que esto va a valer 0, ¿cuándo? ¿Para qué valor de x esto me daría 0? ¿Qué me dicen? -1. -1. Oh. El menos 1. Creo que cuando hicimos la tabla de valores ya lo habíamos visto también. Entonces, esto vale 0 cuando la x es igual a menos 1.
Entonces ahora me pregunto, lo que yo le decía, de ver después si esto está en el dominio de la función. El -1, ¿lo toma la función esta valor absoluto? Y sí, lo toma, porque está incluido con el igual, ¿sí? Entonces este es uno de los valores posibles donde la función corta el eje X, acá en el -1, ¿sí? Era uno de los puntos que ya estaba marcado en la gráfica. Ahora voy a mirar. La otra parte de la función también la tendré que igualar a 0. 1/2 de x cuadrado menos 1/2 igual a 0. Bueno, esta es una función cuadrática, o sea que ustedes pueden sacar las raíces con la formulita de Bhaskara, o el que tiene calculadora, puede usar la calculadora para encontrar las raíces, las soluciones de esta ecuación, ¿sí? O si no, en este caso, también pueden despejar. En este caso está fácil para despejar, porque acá, por ejemplo, puedo pasar el 1/2 al otro lado, me quedaría igual a 1/2. El 1/2 que estaría multiplicando con la x cuadrado lo puedo pasar al otro lado dividiendo, entonces me queda x cuadrado será 1/2 dividido 1/2. ¿Eso cuánto me da? 1. Y x cuadrado es igual a 1. X cuadrado igual a 1. El cuadrado lo podía pasar al otro lado, recordando que pasaba, acuérdense, como más menos la raíz de 1. Y esto me daría entonces que la x puede ser igual a 1 o menos 1. En realidad, ¿sí? Entonces, ahora tengo que mirar si el 1 o el menos 1 están en el dominio de esta función cuadrática. ¿Qué me dicen? El 1, ¿lo toma la parábola esta? El 1, sí, porque está ahí incluido el igual, o sea que el 1 sí. ¿El menos 1 lo toma esta función cuadrática? No. No, porque ahí no tengo el igual, ¿sí? Entonces este menos 1 no. De todas maneras, como si bien no lo toma la función cuadrática, pero sí lo tomaba la función de arriba. Ya lo vimos incluido en el resultado de la función de arriba, ¿sí? O sea que el menos 1, si bien la función cuadrática no lo toma, pero sí lo toma igual la otra, ¿sí? O sea que es igual un punto de intersección, ¿sí? Y esta me faltaría la última, 3x menos 1, igualarlo a 0, como es una función lineal, despejo directamente, paso el 1 hacia la derecha, me va a quedar 3x igual a 1, paso el 3 que está multiplicando, va a pasar dividiendo, o sea, 1/3. Ahora, 1/3, ¿lo toma esta función lineal, o sea, esta recta, lo tomaría al valor este 1/3? Voy a escribirlo más abajo para que no quede amontonado. ¿Qué me dicen? ¿Desde dónde arranca esta función lineal? Para valores de x, ¿cómo? Mayores a 1. Mayores que 1. ¿Y el 1/3 es mayor que 1? No. No. Entonces este no lo toma. Este punto en realidad me estaría dando el punto, si yo siguiera con esta función lineal más acá, me estaría dando un punto por acá donde esa función lineal cortaría al eje de las x. Pero como esa función lineal, para esta función f de x así definida por tramos, arranca para los x mayores que 1, entonces esa función lineal, por eso arrancaba desde el 2 para arriba. Es decir, que el 1/3 no lo toma, ¿sí? Por lo tanto, las intersecciones con el eje X, voy a tener que borrar acá arriba, por acá,
Intersecciones entonces. La intersección con el eje X será, dijimos, el punto -1. Le ponemos generalmente con una letra mayúscula los puntos de intersección, ¿sí? El punto P, y generalmente le damos las coordenadas. ¿Qué coordenadas? -1, 0. O sea, si es donde corta el eje X, siempre la Y va a valer 0, digamos, ¿sí? Y el punto Q de coordenadas sería este otro, 1, 0. ¿Sí? Y la intersección con el eje Y, habíamos visto que la intersección con el eje Y era acá, en el -1/2. Entonces ese será un punto, vamos a ponerle otra letra, H, supongamos, de coordenadas. ¿Cuánto de X y cuánto de Y? La X acá vale 0, acá la que vale 0 es la X, y la componente Y sería menos 0,5. Bueno, esas serían las intersecciones de esta función con los ejes de coordenadas, ¿sí? Y después, ¿qué más nos pedía? Hallar 2 por f en 0 más f en 8. Bueno, una cuentita que tenemos que hacer ahí. Apartado D, creo que era el apartado D. Sí. 2 por f en 0 más f en 8 y menos f de menos 3. Borro esto. Bien, igual. Bueno, eso es simplemente hacer unas cuantitas, no tiene mucha ciencia, pero sí lo único que tienen que prestar atención ahí es en qué parte de la función f voy a ir a reemplazar. Acuérdense que lo que está entre paréntesis acá, el 0, el 8 o el menos 3 serían los valores de x, ¿sí? Porque esta es una f de x, ¿sí? Y dependiendo de esos valores de x será en la función que voy a ir a reemplazar. Si voy a reemplazar en la parte del valor absoluto, o en la cuadrática, o en la lineal. Entonces, la cuentita me va a dar 2 por la función en 0. ¿En qué parte o en qué tramo de la función estaría incluido el 0? Me pregunto, ¿estará en la de valor absoluto? En la segunda. Claro, en la segunda. Ya de hecho ya sacamos la cuenta y todo, cuánto valía. ¿Por qué en la segunda? Porque el 0 está comprendido entre el -1 y el 1. ¿Sí? O sea, si miro la de abajo no puede ser porque para valores de x mayores que 1 vale la de abajo. Y el 0 no es mayor que 1. En la de valor absoluto tampoco voy a ir a reemplazar porque la x no sería menor que -1. Sí cumple esta condición, es decir que ese valor de x está entre el -1 y el 1, y entonces la función que voy a elegir para reemplazar es la cuadrática. Entonces me daría, si reemplazo acá, bueno, 1/2 por 0 al cuadrado, 0, menos 1/2. Ya dejemos que esto me valía menos 1/2. ¿Sí? Más, con el mismo razonamiento, ¿cuánto vale la función en 8? ¿En cuál voy a ir a reemplazar? En la tercera. En la tercera, porque 8 es mayor que 1, entonces la función en 8 voy a calcular acá en la de abajo. O sea que acá sería 3 por 8, 24 menos 1, 23. Bueno, no preciso ahí paréntesis. Y por último, menos la función en el menos 3. La función en el menos 3 es menor que menos 1, por lo tanto, voy a ir a reemplazar en la de valor absoluto. Ya habíamos hecho la cuenta, el menos 3 me daba 2 positivo, porque es menos 3 más 1 es menos 2, pero con valor absoluto me daría 2. Bueno, si hago la cuenta esa, no sé si alguien ya la hizo, 2 por menos 1/2, ¿qué me daría? Menos 1, 23, menos 1, 22, menos 2, 20.
si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, ejercicios como estos puede llegar a ver en el parcialito, ¿sí? Así que traten de entenderlo, rebobinen el video 10 veces si lo necesitan, pregunten las dudas que tengan, pero traten de entenderlo porque son ejercicios generales del parcial, ¿sí? Bien. A ver qué me faltaba para hoy. ¿En qué hora andamos? 8:10. Funciones definidas por tramos. Bien. Profe, Sí. una pregunta. Yo no entiendo o pensé que había que hacer con cada f de entre paréntesis por cada de esas funciones. No, porque digamos, por eso te decía, dependiendo del valor que tome la x, si acá me pide f en 0, no voy a ir a reemplazar en las 3 partes, porque el 0 cumple esta condición solamente. Yo tengo que mirar esto que es el Claro, solo en la que cumple el dominio. Claro, Dentro del exacto. dominio de cada uno. Tengo que mirar el dominio de cada tramo, ¿sí? Claro. Como el 0 está entre el -1 y el 1, entonces la función en 0 la voy a reemplazar en la cuadrática. Para reemplazar f en 8, o para calcular el valor de esta función en 8, el dominio me dice que el 8 lo voy a reemplazar en la de abajo, porque el 8 es mayor que 1. Entonces, hago la cuenta en la de abajo solamente. ¿Se entiende? Bien. Sí, ahora sí entendí. Ponemos de título ahora esto que lo van a encontrar también en el apunte. Todo esto está en el apunte, ¿sí? Bueno, excepto la resolución de este ejercicio, que yo se los di como ejemplo, porque por ahí es medio complicado verlo solo la primera vez. Operaciones con funciones. Ustedes, dadas dos funciones, supongamos una f de x y otra g de x, con esas dos funciones podemos construir otras dos funciones. Es decir, estas dos funciones f y g, yo las puedo sumar, las puedo restar, la puedo multiplicar por... ¿Perdón? Antes que sigas, ¿vas a explicar en esta clase lo que significa inyectivas y biyectivas? Sí, después de esto seguiría con eso de inyectiva, biyectiva y todo eso. Sí. Listo, fue yo. Dadas dos funciones f y g, definimos entonces la suma a la función que se va a escribir así, f más g, entre paréntesis, de x, y que no es otra cosa que la suma de estas dos funciones, o sea, f de x más g de x. Definimos la resta como, bueno, lo mismo, f menos g de x, que va a ser f de x menos g de x. Definimos la multiplicación, que va a ser f por g de x, así en todo entre paréntesis, que se puede separar como una f de x por la g de x. Y por último, la división, que es la f de x, perdón, la f sobre g de x, y eso se puede escribir como la f de x sobre la g de x. Aquí hay que aclarar que con la g de x, que no puede valer 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi función f de x fuera, qué sé yo, la raíz de x, y mi función g de x fuera la x al cubo, bueno, entonces yo podría definir una nueva función que sea, por ejemplo, f por g. Esto es muy simple, por eso lo digo rápido para ya pasar al otro tema más complicado. F por g, que sería la multiplicación de estas dos, o sea que es simplemente raíz de x por la x al cubo, ¿sí?
Y esta es otra función nueva, una función nueva que también tendrá su dominio, su imagen, ¿sí? En realidad el dominio del producto, de la suma, de la resta, es la intersección de los dominios de la f y de la g, ¿sí? Pero si ustedes construyen la nueva función, que sería esta, la función producto, bueno, le calculan el dominio de esta función y ya está, ¿sí? También, dadas dos funciones f y g, definimos, eso lo vamos a dejar también, definimos lo que se llama la composición. Definimos la composición F compuesta con G. Se dice así, se dice F compuesta con G, y se define así. Se simboliza así, con un cerito. No confundí con un producto, sino que es un cerito acá, como un cerito chiquitito, ¿sí? Bien, F compuesto con G de X, que se define como la función F evaluada en G de X. Ahora vamos a ver con un ejemplo, que nos puede servir el ejemplo de estas dos que habíamos puesto. Si mi función es F, la raíz de X, mi función G es la X al cubo, y yo quiero calcular la función compuesta F compuesta con G, esto es otra función que sería, como dice acá, la función F evaluada en la función G, es decir, meter a la función G adentro de la F sería, ¿sí? Es decir, esto sería adentro de la F poner la función G, lo mismo que escribí ahí arriba, ¿sí? ¿Y eso qué sería entonces? Sigo acá abajo, igual. Adentro de la función f, en lugar de tener una x, voy a tener mi función g. ¿Pero quién es g en este caso? La x al cubo. Es decir, que esto sería la f reemplazada, o calculada, o evaluada, en lugar de evaluada en x, evaluada en la g de x, ¿sí? O sea, cambio la x por la función g, ¿sí? Bueno, ¿y qué significa entonces f de x al cubo? Significa lo mismo que ustedes van a hacer cuando van a calcular el valor de la función. ¿Qué decíamos? Para calcular el valor de la función, lo que tengo que hacer es reemplazar la x por lo que está acá dentro del paréntesis, en la función f. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En mi función f, que era la raíz, en lugar de poner la x, ¿qué voy a poner? La x al cubo. Y esto me va a quedar, entonces, la raíz cuadrada. En lugar de poner x, voy a poner la función g, que es la x al cubo, ¿sí? Eso es la composición f compuesta con g. Así como tengo la función f compuesta con g, también puedo tener al revés, la función g compuesta con f. Y eso lo podré escribir así, o sea, esto sería g compuesta con f. G compuesta con f, ¿qué sería? Hacer, se simboliza así, g, un cerito, f. ¿Y eso qué sería igual? Ahora sería hacer al revés. En la función g, poner adentro a la función f. Y entonces, para el caso de los ejemplos que yo tenía acá, ¿qué sería? En la función g,
evaluarla en la f. ¿Pero quién es la f? La raíz. Raíz de x. ¿Y qué significa entonces la función g evaluada en la raíz de x? Bueno, significa que en la función g, en donde tenga x, la tengo que cambiar por la raíz de x. Y eso entonces, ¿cómo me va a quedar? La raíz de x y después elevado al cubo. ¿Sí? En la función g cambié la x y en lugar de x puse una raíz de x. Entonces me quedó la raíz de x elevado al cubo. Bien, esas son operaciones que se pueden hacer con las funciones de manera de que, dadas dos funciones conocidas, yo puedo construir otra función que puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división o incluso la composición, se llama cuando tengo una función metida dentro de la otra. ¿Sí? Bien, y ahora sí vamos a pasar a lo que me preguntaban. Obviamente esta nueva función, después mírenlo en el apunte, pero esta nueva función, el dominio de esta nueva función también se define, está definido ahí en el apunte, mírenlo de ahí, lo van a entender. Vamos a pasar ahora a lo que se llama clasificación de funciones, para ir terminando. Bueno, y vamos a decir, esa clasificación de funciones, las funciones se pueden clasificar de tres maneras. Sobreyectivas, o también se dice por ahí suryectivas. Pueden ser inyectivas o pueden ser biyectivas. Entonces vamos a empezar con la primera, que creo que es la más fácil. Sobreyectiva. Una función f de x f de x con dominio en el conjunto A e imagen aguárdenme un cachitito. Vamos a decir entonces, una función f de x, así, perdón, vamos a borrar acá. Una función f de x definida de un conjunto A en un conjunto B, o lo escribo acá abajo. De un conjunto A en un conjunto, una función f de x definida en un conjunto A en un conjunto B es sobreyectiva si la imagen de la función coincide con B. ¿Se acuerdan cuando habíamos definido una función? Siempre definimos a las funciones de un conjunto A en un conjunto B. Y yo les había dicho, ¿se acuerdan que la imagen,
si este fuera el conjunto A y el conjunto B, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la imagen estaba formada por todos los valores de I, es decir, todos los valores de I que estarían en el conjunto B, para los cuales le llega flechita? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que son imagen de algún elemento X que está en el conjunto A. Pero podría ser que en el conjunto B me quedaran algunos elementos a los cuales no le llega flechita. Entonces, ¿qué es esto de eso? ¿Eso tiene que ver con lo de sobreyectiva o no? Puede ser que la imagen, habíamos visto que la imagen podían suceder dos cosas. O sea, que la imagen esté metida dentro del conjunto B, o sea, que sea un subconjunto, y eso lo escribíamos diciendo así, que la imagen estaba contenida en el conjunto B, o podía ser que a todos le lleguen flechita, no me queda ninguno suelto, no me quedaría ninguno suelto, y en realidad en ese caso la imagen sería la misma que el conjunto B. ¿Se entiende? Pueden suceder esas dos cosas. Es decir, vuelvo a repetir, que me queden elementos sueltos en el conjunto B a los cuales no le llegan flechita, en ese caso la imagen estaría contenida en el conjunto B, y en ese caso decimos que la función no es sobreyectiva, o puede suceder que a todos los elementos que están en el conjunto B le lleguen flechita, es decir, a todos le llegan flechita, entonces la imagen es igual al conjunto B, y en ese caso la función es sobreyectiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero Si es cuando alguno no le entiende- sobra Profe, no- o Sí, es cuando le sobra o cuando agarra todo el conjunto. cuando agarra todo No me el queda- conjunto, es decir, que la imagen coincide con el conjunto B, en ese caso decimos que la función es sobreyectiva. ¿Sí? Cuando quedan elementos sueltos, profe, no ¿podés es... volver a explicar porque se me fue el internet y no escuché nada? Bueno, repito rapidito. En todo caso, después podés retroceder el video. Pero te lo repito. Habíamos visto que podían suceder dos cosas. Es decir, que a todos los elementos que están en el conjunto B le lleguen flechitas, pero también podría suceder de que quedaban acá algunos elementos sueltos a los cuales no les llegaban flechitas. Si pasa esto, de que me quedan algunos elementos a los cuales no le llegan flechita, en ese caso decimos que la imagen sería un subconjunto del conjunto B. Es decir, que la imagen decíamos que estaba contenida en el B. Eso cuando quedan elementos sueltos ahí. Es decir, a todos estos le llegan flechita, y esos son los que están en la imagen, y hay algunos otros que me sobran. En ese caso, la imagen estaría contenida en B, y en este caso, la función no es sobreyectiva. O podría suceder que a todos los elementos del conjunto B le lleguen flechita, es decir, que todos los elementos del conjunto B son imágenes de algún elemento X que estaría en el A, entonces a todos le llegarían flechita. En ese caso, el conjunto B sería el mismo que el conjunto de las imágenes, es decir, lo que dice acá la definición. La imagen es igual al conjunto B. Y en ese caso la función es, como dice acá, es sobreyectiva. Dicho de otra manera, para que una función sea sobreyectiva, el conjunto B, que es el conjunto de llegada, se le llama, acuérdense que este era el conjunto de llegada. El conjunto B o el conjunto de llegada tiene que ser igual al conjunto de las imágenes para que la función sea sobreyectiva. Y ahora vamos a dar un ejemplito. Por ejemplo, yo para poder decidir
si una función es sobreyectiva o no, tengo que conocer entonces cuál es mi conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, yo siempre voy a tener que decir, sea f, mi función definida, por ejemplo, de los reales en, por ejemplo, los reales, de los reales en los reales. ¿Sí? Este sería el dominio. Siempre el primer conjunto, que sería el A, es el dominio. Y este es el que sería el conjunto B del cual estamos hablando acá, que es el conjunto de llegada. Entonces, sea f, la función definida en los reales, tal es que la f de x sea, por ejemplo, esa función que habíamos visto hoy, que es el valor absoluto de x. Si yo la dibujo, ¿se acuerdan que el valor absoluto de x tenía esta forma así? Esa era la función valor absoluto de x. ¿Qué habíamos dicho de la imagen de esta función? ¿O cuál es la imagen de mi función f? ¿Cuál es la imagen de f? ¿Qué valores toman las i, digamos? Y sería del 0 hasta el max infinito. De 0 al max a infinito. O también habíamos dicho que lo podíamos indicar poniendo que eran los reales positivos. ¿Se acuerdan? Es decir, ¿qué quiere decir esto? La imagen son los reales positivos y el conjunto de llegada son todos los números reales. ¿Se dan cuenta? Ahí tendríamos esta situación, que le llegan flechita a todos los reales positivos, ¿sí? Le llegan flechitas, pero solamente a los reales positivos. Acá a los negativos no le estaría llegando flechita. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería eso con respecto a lo que les decía hoy? Yo tendría acá el conjunto B, que sería el conjunto de todos los números reales. Por un lado tendríamos los reales positivos y por el otro lado tendríamos, bueno, los reales negativos. Entonces no es sobreyectiva. Claro. Al agarrar solamente los positivos. Los reales positivos les llegan flechitas, pero me quedan acá algunos a los cuales no les va a llegar flechita. ¿Se dan cuenta? Todos los reales negativos no son imágenes de ninguno, no están en la imagen. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como la imagen de la función es distinto, por así decirlo, del conjunto de llegada, esta función no es sobreyectiva. No es sobre. ¿Se entiende? La imagen son solamente los reales, pero los reales positivos, es decir, del 0 para arriba. Pero el conjunto de llegada acá me está diciendo que son todos los reales. Es decir, que a todos los reales negativos no les estaría llegando flechita, y por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. ¿Se entiende? Vamos a otro ejemplo 2. Si fuera mi función g definida de los reales en los reales, dada por donde la función g de x sea igual a la función x al cubo. ¿Se acuerdan que ya la habíamos graficado alguna vez? La función x al cubo tenía esta forma así. Tenía esta forma así. El dominio son todos los reales y la imagen de esta función, ¿cuál sería? La imagen de g. ¿Qué me dice? Si yo tomo estos puntos de acá abajo, ¿se dan cuenta?
estos de acá abajo van a ir a parar a todos los números reales negativos. De menos infinito a más infinito. Claro, la imagen es el conjunto de menos infinito a infinito. Vale decir que es todos los reales. Y en ese caso, la imagen es igual al conjunto de llegada. Entonces, sobreyectiva. Entonces acá puedo decir que g de x es sobreyectivo. ¿Se entiende? O sea, lo que yo tengo que mirar para ver si es sobreyectivo o no, es este conjunto que me pongan acá, que son los reales, compararlo con la imagen. Que la imagen la voy a sacar de la gráfica. ¿Sí? Entonces, si la imagen es igual a este conjunto, la función va a ser sobreyectiva. Y si no, no. ¿Se entiende? Y ahora, para lo que sería de inyectiva, una función va a ser inyectiva si dados dos valores de x distintos, que podríamos decir x1 y a otro lo denominamos x2. Resulta que la función en x1 también es distinta de la función en x2, entonces la función es inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a valores de x distintos le corresponden imágenes distintas. Para probarlo es medio complicado eso. Esto formalmente en matemática lo escribimos así, que si x1 es distinto de x2, entonces la función en x1 es igual, es distinta a la función en x2. O también, otra definición de inyectiva, por ahí más fácil para probar, me dice que al revés, si la función en x1 fuera igual a la función en x2, entonces el x1 tendría que ser igual también al x2. Bueno, esto por ahí es medio difícil de entender, tanta simbología matemática, pero ahora lo van a ver con un ejemplo, van a ver que es más fácil. Bien, le doy un segundito para entender lo que escribí acá, o lo vuelvo a repetir. Una función va a ser inyectiva cuando, para dos valores de x distintos, x1 distinto de x2, resulta, esta flechita quiere decir, entonces, la función en x1 es distinto de la función en x2. Quiere decir que a valores de x distintos le corresponden también imágenes distintas. ¿Sí? Gráficamente hay una forma de saber si una función es inyectiva. ¿Se acuerdan cómo hoy vimos el criterio de la recta vertical para saber si una gráfica era función o no? Acá hay un criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta horizontal me dice que si trazamos una recta horizontal y esta, o sea, esa recta corta a la gráfica de f de x en un solo punto, entonces
la f de x es inyectiva. Este es un criterio que me puede salvar si yo conozco la gráfica, pero después, para probarlo matemáticamente, hay que usar la definición, esta de arriba o esta de abajo, ¿sí? Pero si yo conozco la gráfica, entonces me puedo dar cuenta si la función es inyectiva o no. Por ejemplo, volvemos a la archiconocida valor absoluto de x, o pongamos también la función g de x que vimos recién, que era la de x al cubo, cuyas gráficas más o menos ya las conocemos. La de valor absoluto, que era así, una b corta, y la de x al cubo, que es algo así. Si yo trazo una recta horizontal, igual que el criterio para ver si una gráfica era función o no, esa recta horizontal yo la tengo que trazar en cualquier lado, en cualquier parte de la gráfica, y si esa recta corta en un solo punto, entonces sería inyectiva. Fíjense, si yo trazo acá una recta, ¿qué pasa acá? Acá tengo un punto y acá tengo otro punto. O sea, esa recta horizontal, en cualquier lado que yo la trace para esta función, que me olvidé de ponerle el valor absoluto, perdón. La función f de x lleva las dos rayitas acá, valor absoluto, ¿sí? Para que tenga esta gráfica. Bueno, esta gráfica me estaría diciendo que si esa recta me corta en dos puntos, entonces no es inyectiva, ¿sí? Para que sea inyectiva tiene que cortar en un solo punto. O sea, esta me corta a la gráfica en dos puntos, quiere decir que no es inyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Este punto sería un valor de x que le podemos decir un x1, y este sería otro valor de x distinto que podría ser el de x2. Por ejemplo, en -1 y en 1, la función en el -1 y en el 1, la imagen que le corresponde es la misma. ¿Se dan cuenta? Le corresponde el mismo valor y sub 0, por así decirlo. ¿Sí? A dos valores de x le corresponde el mismo valor de y. Por lo tanto, no es inyectiva. Mientras que esta otra, si yo trazo una recta horizontal en cualquier lado que la trace, siempre me va a ocurrir que para un valor de x y otro valor de x distinto, siempre voy a obtener imágenes distintas. O sea, a este valor de x, pongámosle x1, le corresponde este valor de y1. A este otro valor de x que podría tomar por acá abajo, podría ser este otro. ¿Sí? Trazo una recta horizontal, me corta siempre a la gráfica en un solo punto, y entonces esta sí, esta función es inyectiva. ¿Se entendió? Finalmente tendría que decir que una función va a ser biyectiva, que era la otra que me faltaba, cuando sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Ahora lo voy a escribir acá arriba. Una función entonces va a ser biyectiva una función f de x es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Si cumple las dos propiedades anteriores, entonces decimos que es biyectiva. Por ejemplo, si f de x es igual
a esta función x al cubo, ya vimos que es inyectiva, ¿sí? Por lo que decíamos acá, si yo hago la gráfica, trazo una recta horizontal, siempre va a cortar en un solo punto a la gráfica, entonces es inyectiva. ¿Y cómo sé si es sobreyectiva? Cuando no se aclara el conjunto de llegada, suponemos que coincide con la imagen. O sea, esta función si no me dice nada, o sea, me dice así, f de x igual a x cubo, se supone entonces que coincide el conjunto de llegada con la imagen. Y si coincide, se supone que es sobreyectiva, ¿sí? Entonces, sería sobreyectiva y luego entonces, y por lo tanto, será biyectiva. Repaso un poco esto que escribí acá, esto último. Cuando no se aclara el conjunto de llegada, ¿qué quiere decir eso? Porque yo acá les tendría que haber dicho que la función f está definida, como poníamos hoy, de los reales en los reales. Si esto no se aclara, cuando no se aclara cuál es el conjunto de llegada, eso, ¿sí? Si esto no se los dice en el ejercicio, bueno, pues entonces debemos suponer que la imagen coincide con el conjunto de llegada. Entonces, indirectamente estaríamos suponiendo que va a ser sobreyectiva, ¿sí? Entonces, para el caso de este ejemplo, la función x al cubo, si suponemos que es sobreyectiva, y por lo que dijimos acá, también es inyectiva, entonces, por consiguiente, va a ser biyectiva. ¿De acuerdo? Bueno. Por hoy estaríamos dejando acá, salvo que alguien me quiera preguntar algo. Y si no, la clase que hoy viene retomamos, repasamos Profe, algún ejemplito más de esto. Entonces que nos volvemos a ver el jueves, porque el lunes no hay clase, dijeron. El lunes, ¿por qué no habría clase? Sí, nos dijeron los de química que es por el universitario, algo así es. El profesor universitario. Es feriado. Algo así. Es feriado. Bueno, yo no me había enterado todavía, pero si a ustedes le dijeron, sería entonces que nos veríamos el jueves, sí. Después en todo caso les pongo si llega a haber clase, les pongo aviso en el Moodle, ¿sí? Porque por lo que vi yo en el cronograma que ustedes que hicieron, tenemos hasta el 16 para hacer el trabajo 2. Sí. Cualquier cosa les preguntamos en el claro, foro. pueden ir preguntando en los foros, si fuera feriado, con todo lo que vimos hasta hoy, están en condiciones ya de terminar ese práctico 2, ¿sí? ¿Y el jueves vamos a ver otro práctico o vamos a seguir si tenemos alguna duda? En todo caso, sí, la próxima clase, si tienen dudas, me pueden preguntar. Igualmente, vamos a avanzar también vamos a seguir con la parte de funciones, ¿sí? Después viene función lineal, función cuadrática, así que vamos a ir avanzando con eso. ¿El TP2 se entrega completo o solo unos puntos, como el otro? No, siempre en las entregas le pedimos 3 o 4 ejercicios, 5 ejercicios. Listo. Por ahí, alguien preguntaba si había paro. No es que hay paro el lunes, sino por lo que me dicen, es feriado, ¿sí? De todas maneras, ya les vamos a avisar en el aula virtual. Si es que hay clases, yo les aviso. Y si no, bueno, suponemos que es feriado, por lo que me dijeron. Antes de que se vayan, pongan el presente, acuérdense, apellido y nombre, escríbanlo en el chat, así me queda.
Y bueno, nos veremos en la próxima clase, que no sé si será entonces el lunes o el jueves, que viene. Ya les digo, traten de ir avanzando con el práctico, y las dudas que se presenten o las van preguntando en el foro, y de última las que les queden todavía las vemos la próxima clase. Bien.